Hola, 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 hola. Un gran saludo a toda la comunidad, rogando que la bendición del cielo nos acompañe a todos. Y en esta maravillosa lección, yo estaba esperando esta maravillosa lección, la hora de su juicio, donde se explica exactamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Qué lindo, qué lindo. Esta sexta lección promete para cada uno de nosotros. Así que, para comenzar, ustedes saben, lo hacemos siempre con una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, gracias te damos, porque sabemos que cada vez que abrimos tu palabra, usted muestra su poder en favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El centro del mensaje de esta semana lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 8 y el capítulo 9. Voy a volverlo a repetir. El centro del mensaje, el centro de la enseñanza de esta semana en la lección de escuela sabática de esta semana, lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 8 y el capítulo 9. Es verdad que el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7, dice que la hora de su juicio ha llegado, pero en el libro de Daniel es donde se muestra en el momento que da iniciación acerca del juicio. Así que, sin más preámbulo, vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 1 y el versículo 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Aquí hay un aspecto que debemos resaltar. En el versículo 1 dice que se le apareció a él, a Daniel, una visión. Y en el versículo 2 dice que vio una visión. No solamente se le apareció, sino que la vio. En pocas palabras, mis amados, no es cuento de camino. No es algo que alguien se lo contó, se lo mencionó, no, sino que él mismo lo vio. Él tuvo la experiencia. La experiencia fue en vivo y en directo. A partir del versículo 3 hasta el versículo 14 hay una descripción de la visión. No es una explicación, sino simplemente un relato de lo que va a suceder en la visión o de lo que Daniel está viendo en la visión. Desde el versículo 3 hasta el versículo 4 aparece un carnero. Ese carnero tiene algunas características importantes. En primer lugar, tiene dos cuernos. En segundo lugar, uno es más alto que el otro. El tercero es que el que era más alto empezó a crecer un poco más y que empieza a tener unas grandes conquistas al poniente, al norte y al sur. Por supuesto, hacía su propia voluntad y se engrandecía. Eso era lo que Daniel estaba viendo acerca de este carnero en el versículo 3 y en el versículo 4. A partir del versículo 5 hasta el versículo 8 aparece un macho cabrío. Este macho cabrío no tenía dos cuernos, sino uno solo y que estaba en medio de sus dos ojos. Ese iba a gran velocidad. Fue a atacar a ese carnero hasta tal punto que lo destruyó, pues, lo destruyó. Se engrandeció a tal punto que ese cuerno en algún momento llegó a quebrarse. Y ese cuerno que se quebró, de ese cuerno surgieron 4 cuernos, en la cual iban a los 4 vientos del cielo, a los 4 vientos del cielo. A partir del versículo 9 surge un cuerno pequeño. Dice la palabra de Dios que es terrible, terrible. Se engrandeció contra el cielo, echó por tierra la verdad y hizo como quiso. Y dice la palabra de Dios que llegó a prosperar. A partir del versículo 13 surge la gran pregunta en la cual da entrada a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces oí a un santo que hablaba
Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y la respuesta está en el versículo 14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. En el versículo 15 dice la palabra de Dios que Daniel procuraba entender la visión. Oye, porque el hombre no la entendía. No la entendía. Y buscaba la orilla, quién era el carnero, quién era el macho cabrío, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el cuerno pequeño. Pero dice la palabra de Dios que no la entendía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su ángel y le puso nombre. Ese ángel se llama Gabriel. ¿Para qué? Para que entendiera la visión. Ahora aquí yo quiero abrir un paréntesis, mis queridos, y es: cuando yo quiero estudiar la verdad, cuando quiero encontrar una verdad, cuando me atravieso con un texto que se me hace difícil comprender, y yo le ruego a Dios que me haga comprender su santa palabra, mis amados, de la misma manera como Dios envió a su ángel para darle una explicación a Daniel, también va a mandar a un ángel para explicarme a mí su santa y divina palabra. Mis amados, quiere decir que nosotros no estamos solos en el estudio de la palabra de Dios. En este momento que estamos estudiando la lección, los santos ángeles están con nosotros para darnos sabiduría, para entenderla y, por supuesto, para ponerla en práctica para salvación y vida eterna. Si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento, en el versículo 1 y el versículo 2 de Daniel, el capítulo 8, nos dice que se le apareció una visión. Desde el versículo 3 hasta el versículo 14 solamente se describe la visión, pero no se explica. El versículo 15 dice la palabra de Dios que Daniel procuraba entender la visión, pero no la entendía hasta tal punto que Dios tuvo que mandar al ángel Gabriel para explicarle la visión. ¿A partir de qué versículo comienza a explicarle la visión a Daniel? El versículo 20. Por lo menos ese versículo se los voy a leer. Vengan conmigo, por favor, al libro de Daniel, el capítulo 8 y el versículo 20. Dice la Biblia: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Te das cuenta, mis queridos, que la Biblia se explica por sí sola? Está diciendo que ese carnero que tú viste en el versículo 3 y en el versículo 4 representa nada más y nada menos a los reyes de Media y de Persia. Y ahora, ¿qué pasa con el macho cabrío? El versículo 21 y el versículo 22 dice la Biblia que representa nada más y nada menos a Grecia. ¿Te acuerdas que la palabra de Dios también dice que había un cuerno pequeño entre sus ojos y por lo tanto crecía y crecía y crecía? El rey primero, que nosotros sabemos por la historia que representa a Alejandro Magno. Al morir Alejandro Magno por no tener descendencia, su reinado se dividió con los 4 generales. Por lo tanto, representa a los 4 cuernos que van por los 4 vientos de la tierra. A partir del versículo 23 hasta el versículo 25 se describe un poco mejor acerca del cuerno pequeño, que dice que va a engañar a la humanidad, que se va a levantar contra el príncipe de los príncipes y por lo tanto ese reinado no va a ser quebrantado por mano humana. Esa profecía todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en los tiempos finales. En el versículo 26 aparece una declaración que deja perturbado al profeta de Dios, al profeta Daniel. Y dice la Biblia: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. El versículo 27: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado
a causa de la visión y no la entendía. Exactamente qué era lo que no entendía Daniel. Daniel no entendía, era la última parte. ¿Por qué? Porque ya se le fue explicado lo del carnero. Ya se le fue explicado lo del macho cabrío. Ya se le dio una descripción más amplia acerca del cuerno pequeño y lo que le iba a suceder al cuerno pequeño. Pero lo que no se habló absolutamente nada era acerca de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, y dice la palabra de Dios que guarda la visión, porque no va a ser para sus días, sino que va a ser para los tiempos postreros. Ahora, por razones de tiempo, no puedo explicar la oración de Daniel, pero sí puedo decirle que lo que la provocó fue la confusión que él tenía en su mente. Y él comenzó a abrirle el corazón a Dios. Comenzó a interceder por su pueblo. Comenzó a decir que era un pueblo pecador y que habían ofendido a su Dios. Sin embargo, mis amados, viendo Dios la angustia que tenía Daniel, dice a partir del versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. ¿Qué iba a entender? La visión. ¿Cuál era la parte de la visión que todavía no fue explicada? La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y dice la lectura bíblica, mis amados, a partir del versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hay algunas claves que quiero darte para entender la visión. La primera, donde aparecen símbolos proféticos y aparecen días, mis amados, esos días también son proféticos. Número 2, día por año. Un día en la profecía representa a un año, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Ezequiel, el capítulo 4 y el versículo 6. Y número 3, la clave extraordinaria que no se nos puede olvidar es que esta maravillosa profecía comienza en el año 457 antes del Señor Jesucristo, cuando el rey Artajerjes levanta un decreto, eso está en Esdras el capítulo 7, levanta un decreto para restaurar el templo de Israel. Con estas 3 claves que te he dado hasta este momento, vamos a entender las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Comienza en el año 457. Dice la palabra de Dios, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Debemos recordar que la única parte de la visión que no fue enseñada ni interpretada por el ángel Gabriel fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y eso fue lo que provocó la confusión, y por lo tanto Dios vuelve a mandar a su ángel Gabriel para enseñarle la visión de las 2300 tardes y mañanas. Así que dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, si lo multiplicamos por 7, nos da un total de 490 días, que, haciendo referencia de Ezequiel, el capítulo 4, versículo 6, día por año, son 490 años.
¿Cuándo es que comienza esa profecía? En el año 457 antes del Señor Jesucristo. Eso es clave, mis queridos. Año 457 antes del Señor Jesús. En el versículo 25 habla de 7 semanas, que si lo multiplicamos por 7 días, se convierte nada más y nada menos en 49 días. Pero como estamos hablando de días proféticos, entonces serían 49 años. Si nosotros se lo restamos al año 457, que es la clave, por favor no se les olvide esa fecha, el 457, vamos a llegar hasta el año 408. 408. ¿Qué ocurrió en el año 408? La restauración de los muros del pueblo de Israel. Además, se restauró el derecho civil. El derecho civil. En ese mismo pasaje, en el versículo 25, aparece 62 semanas. Si nosotros lo multiplicamos por 7 días, nos daría 434 días proféticos, que ya todos nosotros sabemos, día por año, sería 434 años. Que si se lo restamos al año 408, llegaríamos al año 27 después del Señor Jesucristo, después de Cristo. Algunos me podrían decir, pastor, estoy restando el 408, que es antes de Cristo, menos 434, que corresponde a las 62 semanas, pero no me da el 27, sino que me da el año 26 después de Cristo. Sí, es verdad. Recuerden, mis amados, que en la historia el año 0 no existe. Así que como no existe, se le suma al año 26 y por lo tanto llegamos al año 27 después del Señor Jesús. ¿Qué ocurrió en el año 27? Que ahí es allí donde finaliza la profecía de las 62 semanas, ¿verdad? La parte profética de las 62 semanas, el tiempo de las 62 semanas. ¿Qué ocurrió en el año 27? Nada más y nada menos, el bautismo del Señor Jesucristo. Ahora, ya hemos analizado de las 70 semanas, 69. Entonces, ¿cuánto nos resta? Una semana. ¿Cuánto nos resta? Una semana. Dice el versículo 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio y la ofrenda. Miren lo que dice este pasaje, hermanos. A la mitad de la semana. A la mitad de la semana. Eso quiere decir que si usted divide una semana, sería 3 días y medio más 3 días y medio. Debemos recordar que los 3 días y medio se refiere a días proféticos y por lo tanto son 3 años y medio. Si nosotros se lo sumamos al año 27 más los 3 años y medio, llegaríamos casi al año 31. ¿Y qué ocurrió en el año 31 después del Señor Jesucristo? Murió el Señor Jesús. Es allí donde fue clavado el Señor Jesucristo para redimir a toda la humanidad. Ahora falta la última pregunta. ¿Cuánto nos queda de esta profecía para que se cumpla? 3 años y medio. Si nosotros se lo sumamos, esos 3 años y medio, la mitad de la semana de lo que nos resta al año 31, mis amados, llegamos hasta el año 34. El año 34. Recuerden que dice la palabra de Dios, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas serán cortados. ¿Qué va a suceder allí? Sucedió la muerte y el apedreamiento de Esteban, un discípulo amado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta este momento, de las profecías de las 2300 tardes y mañanas que aparecen en el libro de Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14, solamente se ha explicado 490 días, que no son días realmente, sino días proféticos y que al final son 490 años. Ahora, a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, yo tengo que restarle de lo que hemos analizado hasta este momento 490, que serían las 70 semanas.
¿Cuánto tiempo me queda? 1810 días. Recuerden, día por año serían 1810 años. ¿Qué voy a hacer yo con ese número de 1810? Tengo que sumárselo al año 34, donde se termina la profecía de las 70 semanas. ¿Cuánto suma 34 más 1810? Suma, mis amados, 1844. Mis queridos, de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la hora de su juicio ha llegado, de acuerdo a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7, fue exactamente el 22 de octubre del año 1844, donde el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo simple y llanamente para seguir con el plan de salvación, intercediendo por cada uno de nosotros para tener salvación y vida eterna. Ahora, ¿qué significa, mis amados, esa intercesión? ¿Qué significa esa hora del juicio? De acuerdo al libro de Levíticos, el capítulo 16 y el versículo 16, dice la Biblia: así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Una de las cosas que revela este pasaje bíblico es que cuando el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, ocurría la purificación del santuario. Ahora, para entenderlo mejor, necesitamos ir al libro de Levítico, el capítulo 23 y el versículo 26 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Mis amados, ese era un día de santa convocación. Era un día donde el pueblo de Dios tenía que afligir su corazón, tenía que rendirse delante de la presencia de Dios, tenía que arrepentirse, tenía que confesar todos sus pecados. Y el versículo 28, mis amados, dice que va a existir una reconciliación entre Dios y su pueblo. Y aquella persona que no iba a afligir su corazón, mis amados, iba a ser cortado de su pueblo. ¿Qué está ocurriendo en el día de hoy, en ese momento del juicio o en el día del juicio o en esta hora del juicio? Mis amados, lo que Dios quiere es que nos reconciliemos con Él, que aflijamos nuestro corazón, que podamos confesar nuestros pecados delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que podamos arrepentirnos delante de su presencia, y Dios está listo para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos. Y mis amados, está listo para que simple y llanamente prepararnos para la eternidad. Recuerde que Dios tiene un interés inmenso en verte a ti y en verme a mí cuando Él regrese por segunda vez. Así que, mis amados, esta hora del juicio es una hora maravillosa, es una extraordinaria noticia donde se abre un plan de salvación para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.